Christian Book, Toronto, 1966, poeta experimental canadiense, profesor y crítico, y miembro de la vanguardia de Toronto de la Sound Poetry, poesía sonora, de los años 90, ha construido una obra poética sólida y variada, canalizando su conocimiento de la poesía reciente hacia experimentos creativos cada vez más originales y únicos. En su ya dilatada trayectoria, después de vincularse al principio de su carrera a la escena de Toronto con poetas tan consolidados como Steve McCaffrey o Christopher Yudny, se lanza a componer 2 poemarios que fueron bien acogidos y sirvieron para que su voz y su voluntad de crear poesía del planteamiento de los años 90 le identificaran como una presencia singular con la que había que contar para trazar el mapa poético de un Canadá bicultural que se abría tradiciones tan importantes tanto en inglés como en francés. Con antecesores directos como B.P. Nicol o Fred Waugh, de la generación de los 70, y con el grupo francés Oulipo, toda la obra de Book está concebida como una gran construcción en la que la idea de proceso es, si cabe, lo más importante. En la obra de Book hay una constante esencial que es la reflexión puramente literaria entre forma y contenido, a la hora de concebir un texto, en su caso poético. Digamos que la forma demuestra el contenido, y al mismo tiempo el contenido requiere una forma para ser expresado. Así, por ejemplo, en su poemario Crystallography, las estructuras moleculares se imitan en poemas concretos, artefacto, y el lenguaje de la geología interacciona y replica, el lenguaje de la poética. En The Xenotext, el libro del que me ocuparé en esta presentación, el contenido de los poemas refleja el proceso mediante el cual han sido creados, pero de hecho este proceso se realiza en el interior de un organismo, de modo que podríamos decir que The Xenotext sigue perfectamente en la línea de los intereses estéticos de Book. A lo largo de toda su trayectoria, Book se ha situado en la vanguardia poética y ha puesto en marcha experimentos poéticos en marcos complejos que limitan los usos del lenguaje en ámbitos controlados y cerrados. Así, por ejemplo, sus 2 primeros poemarios, Crystallography del año 94 y Unoya del 2001, sorprendieron por su audacia conceptual y formal, y propiamente por el ejercicio de búsqueda al que invita a los lectores. Explora los límites del lenguaje poniendo estrictas restricciones lingüísticas a su poesía. Por ejemplo, después de su poemario de éxito Unoya, donde diseñó 5 capítulos univocálicos, cada uno utilizando solo una de las 5 vocales, en The Xenotest se propuso insertar un poema en el genoma de un organismo vivo, con la idea de asegurar su supervivencia, incluso después de la desaparición de la civilización humana, y quizá incluso de la Tierra tal como la conocemos. Experimentación radical de Xenotext, del año 2015. El organismo vivo elegido es una bacteria extremófila, Deinococcus radiodurans, caracterizada por su altísima resiliencia. Su genoma es muy estable y cualquier daño se repara fácilmente. Como resultado, el organismo sobrevive a condiciones extremas, como radiaciones ionizantes muy energéticas e incluso una permanencia sostenida en el espacio exterior. Book se inspiró en un artículo de Proceedings of the National Academy of Sciences, donde los autores codificaron un mensaje simple en el ADN de la bacteria y demostraron que permaneció estable en él durante al menos 100 generaciones. Pero el objetivo de Book era mucho más ambicioso que esto. En los organismos vivos, la información genética está codificada en forma de ADN. El ADN contiene solo 4 letras codificantes, bases A, T, C, G, en una cadena muy larga, y esta información codificada es utilizada por la célula para fabricar una increíble variedad de proteínas, las macromoléculas que llevan a cabo la mayoría de las funciones en la célula. Para garantizar que se pueda producir la variedad adecuada de proteínas, las proteínas se ensamblan uniendo sus bloques de construcción, llamados aminoácidos, uno tras otro, en una cadena. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos en las proteínas, dado que 4 bases no pueden codificar la información requerida para 20 aminoácidos. La célula usa una clave, el código genético, mediante el cual los tripletes de bases codifican aminoácidos. Hay 64 combinaciones de tripletes, llamados codones, que pueden estar formados por 4 bases y solo 20 aminoácidos. Por tanto, algunos aminoácidos están codificados por más de un codón. Para complicar las cosas un poco más, por una serie de reacciones importantes que no son relevantes aquí, el código genético no se lee directamente desde el ADN para producir proteínas. En su lugar, la información del ADN se copia, transcribe, primero en una molécula similar, el ARN, y es este ARN el que se lee para construir proteínas. Esta transcripción funciona de la siguiente manera.
Cada base en el ADN se copia en el ARN mediante una maquinaria que sigue un código de complementariedad química. Cada base de ADN es complementaria a una base de ARN y el cifrado que utilizan los organismos vivos es A, U, T, A, C, G y G, C. Por lo tanto, por ejemplo, la secuencia de ADN TACG, GAT, CC, GG se convierte en AUG, CC, UAGG, CC en ARN. Y en sentido estricto, son los codones del ARN los que se traducen en aminoácidos. Por lo tanto, si Buck quisiera escribir un poema en ADN, en la célula este poema se transcribiría en ARN y luego se traduciría en proteína. Tomando el reto, Buck decidió escribir un poema en ADN, que se transcribiría en ARN dando lugar a otro poema, con sentido pero diferente. Llamó a su poema en ADN Orfeo y al poema de ARN resultante Eurídice. Estableció limitaciones adicionales, como que ambos poemas se hablaran entre sí y que se refirieran al proceso biotecnológico necesario para su existencia. Para resolver este problema, Buck utilizó programas de ordenador que escribió después de autoenseñarse el lenguaje de programación Python. Eligió 26 letras en inglés y analizó todos los posibles cifrados de complementariedad para producir las mismas 26 letras en cualquier orden posible. Seleccionó los cifrados que producirían la mayor cantidad de palabras significativas en ambos conjuntos y luego comenzó a escribir Orfeo en busca de una Eurídice resultante que no solo tuviera sentido, sino que también siguiera las limitaciones impuestas. Después de años de trabajo, eligió un cifrado que arrojaba un léxico de 112 palabras en ambos lados y escribió un poema, Orfeo, que daba lugar a una Eurídice correspondiente. Pero esta obra de gran envergadura fue solo el comienzo. Una vez en la célula, Orfeo se transcribiría en Eurídice y este se traduciría en una proteína. Esta proteína debe plegarse de la manera adecuada dentro de la célula mediante la maquinaria biológica existente, ser estable en la célula y no dañina de ninguna manera. Además, y para asegurar el éxito, debe ser compatible con la adición de un fragmento codificante que dé como resultado una fluorescencia roja en la célula. Dado que el cifrado de Orfeo / Eurídice contiene 26 letras del alfabeto y las proteínas tienen 20 aminoácidos, Buck tuvo que crear otro cifrado para convertir el código de Eurídice en codones, de modo que la proteína resultante cumpliera los requisitos adecuados de plegado, estabilidad y de no ser deletérea. Lo que ocurre, y está claro para los científicos, es que las características de una proteína no se pueden predecir simplemente a partir de su secuencia de aminoácidos. En su lugar, en los laboratorios se utilizan las propiedades conocidas de proteínas bien estudiadas o de fragmentos de ellas, para modelar el comportamiento de plegado de nuevas proteínas. Se hace con ordenadores muy potentes, y eso es exactamente lo que hizo Buck. Después de un largo proceso de selección, obtuvo el cifrado original de Orfeo, / Eurídice, el poema de Orfeo que escribió y un segundo cifrado para el paso a proteína. Los experimentos iniciales en un laboratorio colaborador de biotecnología con la bacteria Escherichia coli, el prototipo de laboratorio donde se han modelado la mayoría de los avances de biología molecular, tuvieron éxito y las células de E. coli, que contienen la secuencia de ADN de Orfeo, en un plásmido produjeron una proteína roja fluorescente como se esperaba. Sin embargo, Deinococcus radiodurans es mucho menos susceptible de manipulación y el proyecto tropezó con varias dificultades importantes, sin olvidar la falta de financiación para los complejos y costosos experimentos. Mientras tanto, Buck ha aprendido lo suficiente sobre biología molecular y biotecnología como para poder presentar solicitudes de financiación adecuadas para las agencias científicas y ha obtenido fondos para la continuación de su proyecto, que sigue adelante. Del proyecto de Xenotex, hasta la fecha se ha publicado el volumen 1. El segundo está en construcción. Eterno retorno. Como he explicado, Xenotex es una idea que requiere tratar mediante métodos de ingeniería genética el genoma de una bacteria de modo que su DNA se convierta en un archivo perdurable que atesora un poema para la eternidad. Asimismo, la maquinaria puesta a punto se convertirá en un generador que escribe un segundo poema como respuesta al primero. En relación con estas cuestiones, Pak Chung-won, director del Pacific Northwestern Laboratory y bioinformático, señalaba en 2003 a la revista New Sciences que la protección y preservación de información valiosa en caso de una catástrofe nuclear nos preocupa mucho. Won precisamente se dedicó a encriptar la canción de los hermanos Sherman, It's a Small World, muy presente en el universo Disney, en el genoma de Deinococcus radiodurans. Según Won,
el DNA de las bacterias y de otros organismos muy resistentes, como por ejemplo algunos tipos de algas que podrían utilizarse para preservar nuestros datos para futuras generaciones. El trabajo de Wong se centraba en las ondas electromagnéticas. De Xenotext, el poemario que nos reúne en esta presentación, es un proyecto largo y resulta complicado de coronar con éxito. Book parece seguir constante e inevitablemente abocado a la búsqueda de un tiempo y espacio para que el poema diseñado y su réplica queden formalmente liberados de las constricciones de la vida humana en el planeta. Tanto la cristalografía en su primer trabajo, alusivo a las edades minerales de la Tierra, como la inserción de material poético en el DNA de una bacteria, remiten al sueño de la perdurabilidad y la regeneración. Eterno retorno, poesía, ciencia ficción y mito, como son las conclusiones. Pienso que podemos afirmar, sin llegar a equivocarnos, que de Xenotext crea un híbrido entre ciencia y poesía. El poema vaticina que en un mundo alternativo, el rapidísimo progreso de la ciencia que raya en la especulación de la ciencia ficción logrará la confluencia entre el futuro y el pasado. Y finalmente, la continuidad del tiempo sin periodos en blanco, todo ello asociado a la reversibilidad y al eterno retorno. De entre las múltiples teorías que a lo largo de la historia reciente han abordado la cuestión del eterno retorno de Mircea Eliade, Lord Levi-Strauss o Friedrich Nietzsche, pienso que es este último el que conecta de manera más certera con los planteamientos de Xenotext. El filólogo alemán, en la Gaia Ciencia y después en Así habló Zaratustra, aboga por un retorno a la unidad primordial y a la concepción del tiempo cíclico griego, propuesto por Heráclito, y que a su vez tiene su origen en el mundo iraní y en las teorías de Zoroastro. El párrafo 341 de la Gaia Ciencia eleva una pregunta primordial. Cito: ¿cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera: esta vida tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta el momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces? Y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia. A pesar de lo controvertida de la idea en el seno de la no menos polémica trayectoria de Nietzsche, parece que hay un cierto consenso que señala que su concepción cíclica de la historia entraña una motivación ética. La pregunta de Nietzsche va aún más lejos. ¿Cómo vivir la vida para estar no solo en paz con la idea de volver a vivirla otra vez, sino para desear volver a vivirla otra vez? ¿Qué tanto tenemos que amar la vida y amar nuestro presente para estar no solo tranquilos con la idea de volver a vivirlos, sino querer vivirlos una vez más? Fin de la cita. Conectando con Nietzsche, la vanguardia de comienzos del siglo XXI, heredera de las vanguardias históricas que hace un siglo, se ocupa también de confrontar uno de los múltiples dilemas morales de la creación, a saber, el de la obra contingente, transitoria y fugaz, como los lienzos del pintor de la vida moderna de Baudelaire. Para Book, su trabajo incesante de artesano ingeniero genómico le sitúa frente al sueño de la creación perdurable, una dinámica que siga planteando preguntas en el futuro y que, lejos de cerrar cualquier aproximación en boga a lo poético, reenergice su función.